Un mega operativo simultáneo realizado en 3 comunas de la región metropolitana. La PDI y Carabineros lograron desbaratar a los piratas, una peligrosa facción del Tren de Aragua y vinculada al crimen de Ronald Ojeda. Según se informó, una de las 6 personas detenidas en los allanamientos habría sido el encargado de enterrar al ex militar venezolano. Para hablar del tema nos acompaña el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes por la invitación. Bien, aquí estamos trabajando. Sí, abogado, lo primero, más en lo humano, ¿usted pudo conversar con la familia de Ronald Ojeda, con su gente más cercana? ¿Están enterados de estos allanamientos, de lo que ha sucedido en las últimas horas? ¿Cómo se lo han tomado? Bueno, estamos en contacto permanente con ellos, y particularmente con la viuda del teniente Ojeda desde muy temprano hoy. Ellos están, como usted sabe, bien esperanzados en que avance esta investigación todavía más, aún siga profundizando algunas líneas, tiene bastantes. Y hasta ahora hemos visto un trabajo bastante serio, coordinado y profundo de las policías, de la cooperación internacional. Y por cierto, ellas están muy esperanzadas en que pronto ocurran otros resultados con otras diligencias y se obtengan algunas otras respuestas que están pendientes. En lo inmediato vamos a tener audiencias la próxima semana, de ahí se van a decidir algunas formalizaciones, quizás algunas otras medidas cautelares y también cooperación internacional que sigue en curso. Así que, bueno, esperanzado dentro de la tristeza que significa un hecho tan grave como este. Sí, abogado, dentro de los muchos elementos que entregaron hoy día, por ejemplo, el fiscal Héctor Barros, y aquí le pregunto también en base a su experiencia, a mí me llamó la atención la cantidad de personas que están individualizadas, que habrían participado en este delito, en este crimen, en este homicidio. 16 personas. ¿Es normal esa cantidad? ¿Tiene relación también con cómo esto, claro, esto es una organización internacional, por lo menos de acuerdo a lo que se ha ido pesquisando, la cantidad de personas que perpetran un crimen? 16 personas, ¿es mucho? ¿No es normal? Mire, por lo que hemos sabido, estas diligencias corresponden y responden a su vez a la aplicación de la ley de crimen organizado, ¿no es cierto? Y en general al delito de pertenencia a una organización criminal. Y algunas de ellas están vinculadas a la indagación que se sigue después del secuestro y la muerte del teniente Ojeda. Ahora, en el caso específico del teniente Ojeda, ese no fue un secuestro común Claro. simple, como suele asociarse a la criminalidad organizada, comillas, común, sino que obedeció a una planificación bastante extensa, amplia, con muchos recursos, con múltiples personas, razón por la cual incluso creo, tiendo a pensar que estas 16 personas que pudieran estar vinculadas o menos dentro de ese grupo no son todas. O sea, según los cálculos iniciales, más o menos analizando las 7 etapas de ejecución de este hecho, no pueden haber participado menos de 20 personas en Chile, sin conocer todavía quiénes pudieran haberlo hecho en el extranjero, por qué razón, con cuál financiamiento y, en definitiva, siguiendo las órdenes de quién. Esas preguntas todavía están pendientes. O sea, claramente recojo sus palabras que estas 16 uno se queda corto. Esto podría ser muchísimo mayor dado, como usted bien explica, abogado, las características del delito, muy especial en este caso en particular. Totalmente de acuerdo. Es muy probable que nos quedemos por todo. Sí, abogado, a ver, ¿usted coincide respecto a lo que dijo el fiscal Barros, que aquí hay directamente está la mano del gobierno venezolano? Mire, sobre ese punto, a nosotros se nos hace difícil a estas alturas poder ir más allá de lo que ha señalado el señor fiscal. Nosotros entendemos que él tiene elementos de juicio y responden no a una conjetura, como dijo el fiscal nacional, sino que a una derivada lógica, a una conclusión de lo que él conoce. Pero debo explicarle también a usted y a los televidentes que esta no es una única investigación. Está segmentada en distintas partes, custodiada por un secreto ubérrimo, que es lo único que le ha hecho bien a esta investigación, además del intenso trabajo intenso de la policía y la fiscalía para lograr resultados. Entonces, no todos sabemos lo que está ocurriendo Claro. en las distintas líneas, de tal manera que aquella que responde el señor fiscal regional, lo más probable es que corresponda también a esas otras aristas en las cuales todavía nosotros no tenemos conocimiento directo. Sí, Pero reitero, si el sí. fiscal lo ha dicho, es porque responde a un análisis lógico de la evidencia que él sí conoce completa. Sí, claramente también ha tenido resonancia en el fiscal Valencia, en la ministra Toá. Quiero ir a un punto que usted mencionaba recién y también lo reiteró hoy día en la mañana temprano en una entrevista en Radio Agricultura. Usted dice, esta es una investigación que está segmentada, dividida en varias aristas. ¿Qué significa que esté segmentada? Para quienes nos ven en pantalla, para entender por qué es importante Sí, en un caso como este, tan complejo, esté segmentada. ¿Qué significa en la práctica para el bien de la investigación, aparte de que sea secreta? sí. El segmento, el compartimento, dice relación con.
Primero, un hecho nuclear, ¿no es cierto?, central, que es el que la origina, que es el secuestro y la muerte del teniente Ojeda. Pero ese secuestro y muerte del teniente Ojeda, que por lo que sabemos ahora fue un encargo hecho específico, muy caro y planificado a una organización criminal que a su vez utiliza un nombre y se hace asesorar o apoyar por otras en un contexto más amplio, permite establecer nexos y conexiones con una verdadera empresa ilícita que emprende diversos giros criminales. O sea, extorsión, chantaje, robo, comercialización, cadena de comercio ilegal, tráfico de personas, Acá hay un prostitución, negocio etc. atrás. O sea, más que un negocio, es una empresa Ya. criminal, transnacional, que tiene rutas, que tiene apoyo, que tiene medios logísticos, que tiene armas, que tiene dinero. Entonces, evidentemente, ese segundo anillo, por decirlo así, o nivel, conviene mantenerlo separado de la investigación nuclear o central. Y en tercer lugar, aparecen estos otros nexos con otras investigaciones, con informaciones residuales, con el uso de inteligencia policial, con el uso de uso de inteligencia artificial, digamos, con técnicas investigativas modernas, cooperación internacional que permite entender cómo estos procedimientos están extendidos desde Norte a Sudamérica, prácticamente por todas las rutas en que este negocio se desarrolla. Entonces, allí ya hay un interés supranacional y continental, por ejemplo, para desarticular este negocio o atacar al crimen organizado con otras técnicas. Sí, abogado, ¿qué se sabe claro, lo decíamos al comienzo en la presentación de usted, que era, hoy día la persona detenida fue la encargada, aparentemente, de enterrar a Ronald Ojeda. ¿Qué más se sabe de esta persona? ¿Qué rol cumplía? ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, la Fiscalía cuenta con indicios directos, ¿no? Con una serie de evidencias que han sido analizadas desde el punto de vista de la ciencia forense y del análisis jurídico-policial, que han llevado a poder determinar y a posicionar a ciertas personas en lugares específicos y muy relevantes dentro de los hitos de la cronología con que se ha ido analizando este hecho. O sea, si usted hace una línea de tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo, lugar por lugar, y sobre ella pone un mapa de las carreteras, la ciudad, ¿Mm? más la evidencia que hay colectando la fiscalía, estas personas aparecen posicionadas no solo por uno, dos o tres elementos, sino que por varios medios de prueba o evidencias que le dan sustento a la afirmación que hace la fiscalía. De tal manera que, y vuelvo a la idea anterior, si esta persona aparece vinculada al hecho de la inhumación ilegal, ya asesinado al teniente Ojeda, es porque evidentemente estamos en una estructura a su vez funcional que se asigna roles, tareas específicas, determinadas, que se van cumpliendo sucesivamente. O sea, es una coautoría, digámoslo así, por actuaciones paralelas y por actuaciones sucesivas. Es como seguir un guión de una Ya, obra macabra. ¿Mm? claro. Es A lo que ver, ocurre. siguiendo, claro, siguiendo el concepto un poco del guión, abogado, esta investigación ha tenido para todo. Como usted decía, aquí hay crimen organizado internacional, aquí hay una empresa detrás prácticamente transnacional. Es de los casos quizás más complejos que ha tenido la justicia en sus manos en los últimos años, dada incluso móviles políticos. Aquí hay la forma como se operó, disfrazado de PDI, todo lo que hemos conocido. Parece casi para una serie de televisión esto. ¿Es quizás de los casos más complejos que le ha tocado a la justicia en el último tiempo? Pero yo no tengo duda. Digo que hasta hoy es el caso más complejo. Iba a ser un hito, una inflexión en las técnicas de análisis criminal, en el uso de información residual, en el uso de inteligencia artificial asociada a la investigación criminalística, a la comprensión económico-criminológica de la empresa perversa criminal a nivel internacional y transnacional, que incluso va a tener un efecto necesariamente en la cooperación y la mayor eficacia y eficiencia de los estados, porque no podemos negar que los órganos han funcionado, digamos, más que Claro. suficientemente después de que los hechos se han consumado, pero de lo que se trata es de que esta celeridad, profundidad, habilidad técnica y conocimiento policial permita prever que hechos como este no se vuelvan a repetir, no investigarlos, digamos, una vez que las personas han sido secuestradas y asesinadas, como en este caso tan terrible, violando incluso el estatus de refugio de una persona que debía estar sujeta a un cuidado mayor. Sí, justamente en ese punto respecto a la familia habla de colaboración interna. ¿En qué se basa la familia? Obviamente usted también ha puesto ese tema para explicar un poco, claro, está todo el funcionamiento, esta empresa transnacional, pero el tema de la colaboración interna, si puede entrar más en ese punto, abogado. Mire, la familia hace mucho tiempo que cree y está buscando indicios para poder sostener, y en definitiva una sentencia que ese hecho pudiera ser cierto, que ya sea por negligencia,
ya sea por malicia, ya sea por una colaboración con estos agentes extranjeros o nacionales dedicados al delito que facilitaron el secuestro y la muerte de Ojeda, se actuó permitiendo su ubicación y que a su vez quedara al descubierto. Es cierto que Ojeda tenía una vida, digamos, de expresión política, de sus ideas, donde incluso públicamente estaba en redes, ¿no? ¿Verdad? En varias de estas etapas de este hecho previa a su secuestro y asesinato. Sin embargo, lo que la familia cree es que pudo haber habido una filtración o infiltración de información extremadamente grave o un compartimento de obligación sujeta a secreto, ¿Desde como dónde? son aquellas cuestiones vinculadas al asilo y al refugio, que Ya. pudieron ser compartidas por terceros, incluso ellos lo dicen expresamente, no es un asunto de una tesis que está más allá, incluso los convenios de cooperación que se tuvieron con gobiernos extranjeros con antecedentes policiales, quizá por negligencia, quizá por descuido, pudieron haber provocado que el señor Ojeda fuera hallado en Chile cuando nunca debió haber sido ubicado usando esa información. A eso me refiero y eso es lo que la Sí. familia dice. Abogado, y en ese punto, ¿la familia estaría barajando, usted como abogado de la familia, demandar al Estado chileno? Mire, primero hay que terminar de esclarecer este hecho completo. Primero hay que dejar muy en claro qué ocurrió, cuándo, cómo, quiénes, por cuál motivo, cuánto costó esta operación internacional para una persona determinada y qué medidas se van a adoptar para que esto no vuelva a ocurrir. Eso es lo primero. Si allí, a través de una sentencia, se logra establecer que ha habido actos u omisiones que comprometen la responsabilidad civil o política o en el derecho internacional del Estado chileno, sus instituciones o de un tercer Estado, va a haber que ejercerla. Nosotros ya presentamos el asunto ante la Comisión Interamericana. El caso de Ronald Ojeda forma parte del expediente de la Corte Penal Internacional. La Comisión contra la Tortura de la OEA se refirió al caso de Ronald Ojeda, llegó a una conclusión en ese sentido, está en manos de las autoridades regionales de las Américas, de tal manera que este es un caso que ha estado muy presente, sobre todo hoy día en las relaciones internacionales de diversos países. Entonces yo creo que va a influir en las políticas públicas para, de alguna u otra manera, controlar, evitar o desarticular este negocio criminal que ha crecido tanto en los últimos años. Sí, abogado, ¿en qué está la familia? ¿Dónde está? Me imagino que ellos tienen alguna suerte de protección, han recibido, no sé, como actúa el gobierno venezolano, lo hemos conocido en muchos casos, han recibido amenazas, el entorno de la familia, si nos puede contar un poco más. Mire, todas las amenazas que han recibido, que no son pocas, han sido denunciadas, ya sea por ¿Ya? vías directas, ya sea por vías informáticas. Esas se están investigando, han sido investigadas. Por razones de estricta seguridad no puedo revelar dónde están ni en qué situación, solo Ya. puedo decir que están completamente dedicados a sumar su esfuerzo a que esta investigación termine y de la mejor manera. De ¿No tal están en forma, Chile? prefiero no Ya. responder la pregunta porque en el fondo hay otras personas que podemos someter a un riesgo mayor. ¿Mm? Sí, abogado, de estos 16 involucrados, ¿cuántos están detenidos de estos 16 que nombra el fiscal Barro? Entiendo que ese es un número a determinar. Como se sabe, ya lo tenemos la ratificación, la Fiscalía, de acuerdo a las normas nuevas vigentes de organizaciones criminales, pidió ampliación del plazo de detención, razón por la cual las audiencias se va a hacer el lunes próximo, ¿m? En la mañana, en el Centro de Justicia. Y ahí vamos a saber cuántas de estas las personas que están detenidas hoy completas, en el número total, están asociadas al caso del señor Ojeda, cuántas corresponden a otras investigaciones, cuántas corresponden a otros delitos y cuáles tienen nexos con aquellas personas que están siendo extraditadas o ya lo fueron y aquellas cuya extradición está en curso. Porque, como usted y todos vimos, hay todavía cuestiones pendientes con Colombia, con Costa Rica, hoy día en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, en Texas, hay una tercera persona también detenida. Eso supone un trabajo muy delicado de cooperación internacional entre la Unidad de Cooperación de la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una relación gobierno-gobierno, Estado-Estado, sobre la cual hay que ser extremadamente delicado también para respetar las competencias de cada uno. Sí, De tal abogado. manera que Sí. ahí se va determinando quién es quién, ¿no? Sí. Abogado, ¿cuánto podría demorar un caso como este? Usted nos ha detallado las dificultades, lo que ha significado, el caso más complejo quizás que ha enfrentado la justicia, usted dice, el más complejo en el último tiempo. ¿Cuánto puede demorar una investigación como esta? Bueno, ya tenemos una condena, si bien es ¿Mm? cierto, en un procedimiento abreviado de una persona que participó en el secuestro directamente de Ronald Ojeda. Desde la formalización, conforme a la ley chilena, una investigación no puede durar más de 2 años. Ya. A los 2 años tiene que ser presentada una acusación.
Y probablemente si hay nexos y hay agrupaciones de hechos que son conexos, es muy probable que la Fiscalía presente una acusación, y eso significa que quizá, probablemente, a finales de este año, esperemos, ¿no? ¿Verdad? Ya terminados todos los procesos de extradición, estemos preparando el juicio oral y que si no se alcanza a iniciar a finales del año que estamos, 2025, podría todavía tomarnos la primera parte del año 2026.